Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Hoy nuevamente nuestro propósito es conectar lo que vivimos en el día a día con la suficiencia de la Palabra de Dios, el único lugar donde encontraremos verdadera esperanza. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahora puedes escuchar nuestros podcasts en Spotify. Vivimos en una generación donde muchos deseamos levantar nuestra autoestima. Tener autoestima es sinónimo de valor, superación y éxito. Frases como estas son muy comunes en el día de hoy. Tú puedes, confía en ti mismo, párate frente al espejo y grita: estoy orgulloso de quien soy. Soy capaz de afrontar cualquier reto y superarlo. Al final, todo va a salir bien. Eres increíble, poderoso, maravilloso. Exprésate. Deja que los demás vean todo lo que vales. Nunca bajes la cabeza. Eres responsable de tu felicidad. Recuerda, la felicidad solo puede provenir de ti y es el resultado de amarse a uno mismo. ¿Están estas frases alineadas a la palabra de Dios? ¿Nos estimula la palabra a ser autosuficiente? ¿Realmente podemos vivir la vida cristiana en el poder de nuestras fuerzas? Para conectar estas preguntas con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida nuevamente al pastor Luis Méndez. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Otra vez nos gozamos en poder estar juntos aquí en otro episodio más, que ya es para nosotros una tradición santa estar juntos en este tiempo, así que muy contento de estar aquí. Bueno, pastor, pues vamos a iniciar. Pastor, uno oye estas frases que son tan comunes en nuestros días. Sin embargo, siendo honesto, hay muchos momentos en que estamos sin fuerza, tenemos nuestros corazones turbados, sin deseo de hacer absolutamente nada. ¿Qué dice la palabra acerca de estos momentos? ¿Realmente podemos enfrentarlo y salir airosos en nuestras propias fuerzas? Mira, Daniel, a mí me encantó mucho el recuento que hiciste de las frases, porque yo creo que refleja en un grado muy exacto lo mucho que se está hoy en día mercadeando y vendiendo. Lo que encontramos en la palabra son declaraciones de Jesús que nos ayudan a ver un poquito más profundo, no en lo superficial, cómo trabajar con todas estas inquietudes y estos desafíos en la vida. Hay un texto que es el que yo quisiera hoy que tomemos como base, que está en Juan 15, que nos ayuda a entender mucho esta dinámica, porque Jesús resalta la necesidad de nuestra dependencia de Él. Un texto muy conocido, dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, y el que permanece en mí y yo en Él, Jesús dice, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, este es un texto muy conocido, Daniel. Yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí hoy viendo y escuchando han escuchado de parte de ese texto. Mi problema es que no creo que se entienda totalmente lo que está ahí. De hecho, es un texto que necesitamos poder aplicar en el contexto adecuado. ¿Qué estaba pasando en Juan cuando Jesús estaba hablando? Bueno, había un momento de turbación. Jesús le había dicho que Él iba a ascender a los cielos, que iba a preparar un lugar, y eso creó, como nosotros podíamos imaginar, una turbación muy grande en los discípulos. Imagínate, Daniel, que nosotros hubiéramos sido parte de los discípulos. Después que tú dejas todo, lo que sea que signifique tu todo, pero lo dejaste todo para andar con Jesús, y ahora Jesús dice que Él se va. ¿Tú crees que es verdad que uno de nosotros ahí hubiera sido tan espiritual? Le decía, no, pues está bien, no hay problema, ya aprendimos bastante. No, los discípulos estaban turbados. Por eso, la clave para entender Juan 15 es entender Juan 14, cómo termina. Te voy a leer el final del capítulo 14 de Juan para poder conectar con esta declaración. Esto es lo que Jesús le dijo, recuerden, a discípulos que estaban enfrentando mucha turbación y mucha incertidumbre cuando escucharon que Jesús se iba. Y Jesús le dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy.
y yo no la doy como el mundo la da. Eso es impresionante que Jesús dijera eso. Y eso significa, sí, Daniel, hay una paz que el mundo da, depende de la cuenta de banco, depende de cómo está tu familia, depende de cómo está el matrimonio, los hijos, el trabajo. Pero Jesús no da una paz tan superficial, Jesús da una paz más profunda. Y Jesús le dice a los discípulos, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Oísteis que yo les dije, me voy y vendré a vosotros. Si ustedes me amaran, os regocijaréis porque yo voy al Padre y el Padre que es mayor que yo. O sea, oye la manera, Daniel, como Jesús está consolando a los discípulos turbados. Yo me voy. Si ustedes me amaran, y la esencia es si ustedes me creyeran, ustedes deberían de estar contentos con esa noticia. ¿Tú sabes por qué? Porque yo me voy, mi Padre es mayor que yo, y yo voy a preparar un lugar para vosotros. Es buena noticia. Entonces, esto es interesante, Daniel. En medio de la turbación, Jesús le dice que le va a dar una paz extraordinaria que no tiene nada que ver con la paz que el mundo da. Y Jesús, al decir esto, está intentando llevar consuelo al corazón de esta gente que estaban turbados. Esa es una manera muy extraña de consolar, diciéndole, yo me voy, ustedes deben regocijarse, deben de amarme cuando eso, y vámonos de aquí. Y el punto entonces es, solo una declaración así será una buena noticia si nosotros dependemos de Jesús. Esa es la clave en el contexto aquí. Muchas veces nosotros no respondemos bien a los desafíos que Dios nos da porque no estamos conectados a Jesús. Y en medio de la turbación, nosotros lo que queremos soluciones rápidas, soluciones baratas, pero Dios está en un negocio un poco más profundo y es llenarnos de Él. Entonces, estamos hablando de que en una situación de los discípulos que era más compleja que muchas otras situaciones, como cuando vino el viento en la barca y todo eso, ahora es Jesús anunciando que se va y van a quedar aquí. Y Jesús le dice, ustedes deben regocijarse, pero el prerequisito es aprendan a depender de mí. Y ahí es que viene Juan capítulo 15. Bueno, pastor, hemos visto que es imposible vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, que muchas veces respondemos mal porque nuestra vida no está conectada a Jesús. Pero la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios? Excelente. Entonces ahí entramos en básicamente la declaración de Jesús. Jesús le dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es decir, cuando Jesús está hablando de vid verdadera, de un viñador, para nosotros, la mayoría de nosotros los que estamos aquí, son como ilustraciones como aéreas, un poco distantes, porque nosotros no, en sentido general, quizá hay algunos aquí, no estamos tan ligados en el día a día a eso. Pero a la gente que Jesús le estaba hablando aquí, ellos se entendían muy bien. Esa era parte del día a día de su vida. Y Jesús les explica cómo es que Dios funciona con nosotros en este proceso que se llama santificación progresiva. Nosotros hemos creído. Ahora el punto es, Dios nos recibe tal y como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos así. El negocio de Dios es transformarnos a la imagen de Jesús. Y muchas veces eso va a requerir pruebas, va a requerir dificultades. Entonces recuerden, en un momento de turbación, Jesús viene con estas palabras. Todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre el viñador lo va a quitar. Y la clave es esta entonces, Daniel. ¿Cómo vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios? El índice que Jesús usa aquí es frutos. Ese es el índice del verdadero discipulado. Muchas veces identificamos un árbol en el sentido natural por su fruto, igualmente el creyente. Y la idea es que Jesús está diciendo, el Padre está trabajando para transformar sus vidas, hacerlas semejante a mí. Y la idea es podar, quitar cosas de tu vida para que pueda dar fruto. Escucha de nuevo el texto, Daniel, con el énfasis en la palabra. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita.
y todo el que da fruto lo poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto. 3 veces aparece en el texto la palabra fruto, porque ese es el índice. Y Jesús dice, ustedes que son creyentes, ya estáis limpios por la palabra que se ha hablado. Y el punto aquí es, ya es una persona que ha conocido de Dios, se ha arrepentido, ha sido salvo. Ahora el punto es, vamos a crecer. El punto es, vamos a dar fruto. El punto es, vamos a parecernos más a Jesús. Y ahí es donde entra la declaración de Jesús, para lo más importante. Tienes que permanecer en mí. Eso no es una labor, como dicen algunas de esas frases, cree en ti, tú puedes, lo que sea. Jesús dice, oye bien, tú tienes que permanecer en mí, por un asunto de eso. Daniel, no hay que ser muy inteligente. Si tú quitas una rama de un árbol, dale un par de días a lo sumo. ¿Y qué va a pasar? Se va a secar porque no está conectada a la fuente de vida, a la fuente de alimento. Y eso es exactamente lo mismo que sucede con nosotros. No podremos dar frutos si no permanecemos en Jesús. Y este es un ejemplo que ilustraba muy vívidamente a la gente a quien Jesús le estaba hablando en aquella ocasión. Entonces, aquí hay solamente 2 posibilidades, Daniel. Viviendo en la voluntad de Dios, habrá fruto en nuestras vidas. Si estamos separados de Jesús haciendo nuestra propia voluntad, no hay manera en que vamos a crecer. Y Jesús repite una y otra vez aquí en el texto la necesidad de depender de Él. Pastor, usted mencionó que Cristo repite 3 veces ese permanecer en mí y que separados de Él nada podemos hacer, pero me gustaría que usted nos explicara qué significa realmente permanecer en Él. Mira, Daniel, Dios no es solamente una verdad para ser creída, sino una persona para ser conocida. Eso es muy importante. Dios es un ser, una persona en la Trinidad que nosotros necesitamos desarrollar. Es una relación personal con ese Jesús. Ya a veces nosotros los creyentes vivimos en un mundo en donde le damos tanta importancia a teorías y a teorías, pero nosotros descuidamos inmensamente lo que es una relación. A ver, Daniel, nosotros que yo te conozco básicamente desde que tú naciste, mi punto no es que yo sé dónde naciste, ni sé con quién te casaste, ni sé en lo que trabajas, y sé cómo son los nombres de tus hijos. Todo eso es información. La pregunta es, ¿yo tengo una relación contigo? La pregunta es, ¿hablamos con frecuencia? La pregunta es, ¿nos ayudamos a caminar? Jesús no es solo una verdad para ser creída, sino una persona para ser conocida. Es una relación. Jesús dice, tú tienes que permanecer en mí. El énfasis es, tú tienes que tener una relación continua conmigo. Una relación donde podamos conocernos más a fondo, donde yo te pueda bendecir. Entonces, el que no permanece con Cristo nunca ha tenido una relación con Jesús. Es mera teoría. Solo permanece el que es real. Y en la vida cristiana, Daniel, el punto no es comenzar. Cualquiera se emociona y levanta la mano en una iglesia. Cualquiera llora en medio de una adoración. El punto de la vida cristiana se basa en permanecer, no en empezar. Es muy fácil comenzar, pero la realidad de la fe se mide por aquel que permanece. Entonces, Daniel, eso no tiene nada que ver que mi familia es cristiana. Eso no tiene nada que ver que yo desde chiquito voy a la iglesia. No importa los años que tú tengas en una iglesia, eso no garantiza necesariamente que hay una relación personal con Jesús y estamos permaneciendo en Él. Si el arrepentimiento es real, entonces la persona va a permanecer en Jesús, porque la salvación no se pierde. El punto es que hoy en día hay mucha gente que habla de un Dios al cual no conoce, ni se relaciona con Él. Y yo creo que Jesús le salió al frente enfáticamente y estaba hablando a los discípulos. Señores, eso es importante. El auditorio principal de esta declaración eran los discípulos de Jesús, y a los discípulos de Jesús Él le dijo, la clave hoy es que ustedes permanezcan en mí, una relación personal conmigo. Pastor, oyendo eso que usted dijo en medio de su comentario sobre aquellos que tienen años en la iglesia y que el tener años y pertenecer a una iglesia no garantiza realmente tener una relación con el Señor,
Viene a mi memoria el versículo cuando Cristo dice que muchos dirán, yo hice tal cosa, yo hice milagro, yo estuve asistiendo. Y la palabra de Cristo es, nunca os conocí. Es decir, que nosotros tenemos que entender y comprender que tenemos una relación real con Cristo, no que realmente estamos asistiendo o no asistiendo a un lugar, porque al final lo que realmente transforma nuestra vida es descansar completamente en la obra de Cristo. Entonces, Exacto. hasta ahora y hemos... Daniel, Sí. perdón, un puntico ahí para destacar, porque creo que es muy importante lo que has dicho. Algo que hemos dicho mucho aquí en este segmento, hoy estamos en la era de la información. Usted puede tener mucha información acerca de alguien. Por las redes sociales, usted puede darle seguimiento a gente famosa. Y usted ve dónde viaja, qué come, cuántos hijos tiene, la ropa que viste. Mi pregunta, ¿usted conoce a esa persona? O sea, conoce quiere decir, si usted se topa con esa persona en un sitio, él le va a decir, fulano, ¿cuánto tiempo que no te veo? Usted puede tener información acerca de alguien sin haber nunca conocido a esa persona. Y ese es el riesgo que tenemos con Dios. A veces tenemos información acerca de Dios, pero no necesariamente tenemos una relación con ese Dios. Y ahí es donde entra la necesidad de permanecer. Bueno, excelente, pastor. Mire, hemos visto nosotros que separados de Cristo, nada podemos hacer, que definitivamente permanecer en Cristo es tener una relación con Cristo. En el siguiente segmento vamos a ver cómo podemos permanecer en Jesús. Es decir que en breve veremos cómo nosotros podemos permanecer en Jesús. Nos vemos en breve. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Continuamos con nuestro programa. En el segmento anterior vimos, diferente a las voces que oímos por todos lados, que nosotros pues podemos en nuestra fuerza, que tu propio esfuerzo, que definitivamente podemos solo, que simplemente tenemos que pensarlo, atacarlo y lo vamos a lograr. Cristo nos dice algo totalmente diferente. Sin Él, nada podemos hacer. Hablamos de que era importante permanecer en Cristo, pero la siguiente pregunta que vamos a hacer en este segmento es, ¿cómo podemos permanecer en Jesús? Muy bien, yo creo que parte de lo que Jesús está intentando aquí es anunciarle a esos discípulos en aquel momento que iban físicamente a quedar separados de Él, pero al mismo tiempo a nosotros, futuras generaciones. Hoy estamos 2000 años después. Y la idea es cómo permanecer. Bueno, en el verso 7, aquí en Juan 15, yo creo que Jesús hace una declaración que nos abre el entendimiento a esa realidad. Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis ser hecho. Entonces, es la primera vez en el texto que Jesús explica. Este es el cómo, Daniel, de permanecer. De nuevo, Jesús dice, si permanecéis en mí, y parafraseando diría, y mi palabra permanece en vosotros. Entonces Jesús está dando respuesta a cómo nosotros permanecer con Él. Porque hoy, como creyentes ordinarios, nosotros tenemos una relación. Jesús ascendió a los cielos, Él intercede por nosotros, Él está a la diestra del Padre. ¿Cómo yo puedo permanecer con una persona que no está físicamente aquí? Jesús dice, por mi palabra. Si la palabra de Jesús permanece en nosotros, entonces esa es la conexión de nuestra relación con Él. Para los discípulos turbados en este instante, esto era muy poderoso lo que Jesús estaba diciendo. Y hoy, como decíamos, para nosotros también, la manera de permanecer en Jesús hoy en día es que su palabra esté en nosotros. Jesús repite continuamente esto, el poder de su palabra. Y Daniel, ahí es donde está la clave. Nosotros necesitamos llenarnos de esa palabra para poder estar cerca de Jesús. Nosotros tomamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de los Salmos, el capítulo 119,
que de hecho creo que es el capítulo más largo de toda la Biblia, está completamente dedicado a la importancia de la palabra. Jesús ha dicho en varias declaraciones que mis palabras lo harán libre a ustedes. Entonces es la clave hoy en día para permanecer en Jesús y una relación con Él es a través de su palabra. Pastor, nuevamente, nosotros hemos mencionado muchas veces, usted ha dicho permaneced, permaneced, permaneced. No es un asunto de un periodo corto de tiempo, es un periodo largo, es un asunto de la vida de cristiana. Muchos de nosotros tenemos 20 años en el Evangelio y a veces creemos que por lo que estudiamos hace muchos años vamos a poder permanecer en la palabra. ¿Qué tan importante es la palabra en el día a día? Bueno, y a mí me encanta esa pregunta, Daniel, porque da lugar a reforzar lo que estamos haciendo con esta iniciativa ministerial. Nosotros, como creyentes, debemos estar conectados con la palabra, que es el título que Dios puso en tu corazón para hablar de este ministerio. En el día a día necesitamos esa palabra. La esencia de nuestra vida está en esa palabra. De hecho, el Espíritu Santo, que es Dios habitando en nosotros, tiene una función inmensa porque el Espíritu Santo nos libera, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, pero todo eso lo hace a través de la palabra, ¿no? Lo que queremos decir es, sin esa palabra de Jesús, sin la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo no podrá tener la misma efectividad en nuestras vidas. Es como la gasolina para mover ese motor. Necesitamos la palabra nuestra cada día. Entonces, el estar llenos de esa palabra nos ayudará a vivir conforme a la voluntad de Dios. De hecho, en el texto que leíamos ahorita dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y hay gente, Daniel, que me dice, pastor, usted ve, ahí dice Dios que yo pida lo que yo quiera, así que yo voy a pedir una jipeta del año, una casa grande, una esposa. Y yo le digo, pero es que tú no estás leyendo el texto entero. Primero Jesús dice, si mi palabra permanece en vosotros, pide y te voy a dar. El énfasis es, mi palabra será tan poderosa en ti, que tú aprenderás a pensar como Dios piensa, que tú aprenderás a desear como Dios desea, que tus aspiraciones van a estar conectadas con la voluntad de Dios. Entonces vas a pedir poderosamente porque es conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la oración es más poderosa del mundo es aquellas que están sincronizadas con la promesa de Dios. Porque Dios no puede mentir. Entonces, si tú pides lo que Dios promete, esto está 100% garantizado. El problema de nosotros es cuando empezamos a pedir cosas que Dios nunca ha mandado. Y ahí es que está el problema. Entonces, la palabra de Dios es la clave que ayudará a nuestras almas continuamente a estar deseosos de Él, necesitados de Él, dependientes de Él. Bueno, y oyéndolo, el versículo que realmente pues empieza a darle sentido a la vida de uno en cuanto a esa necesidad de la palabra, que es Romanos 12, que es el renovar la mente por medio de la palabra para poder mirar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pues el renovar la mente es diariamente y nosotros tenemos que entender que es en todas las áreas de nuestra vida que la palabra es suficiente para responder. Nosotros tenemos este programa semanalmente, pero nosotros tenemos que exponernos a la vida en el día, a la Biblia en el día a día, para nosotros poder lidiar con todas estas cosas. Esto es como un celular. Oye, nosotros entendemos muy claramente el tema del celular. El celular puede ser el último modelo, pero si no tiene batería, ¿qué va a poder hacer ese celular? Pues nos pasa a nosotros todavía más. Nuestro enemigo no es pequeño, nuestro enemigo es grande. Y dice que está como león rugiente, dispuesto a quien devorar. Que nosotros, Dios nos dé esa convicción de esa necesidad que tenemos de llenarnos de la palabra para poder cumplir nuestro propósito. Y ahí quiero pasar a la siguiente pregunta, pastor. ¿Cuál es el propósito nuestro como cristianos? Yo creo que aquí Jesús lo que hace es que conecta todos los puntos, porque el verso 8 aquí en Juan 15 habla exactamente de eso. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que deis muchos frutos y así probéis que sois mis discípulos. O sea, de nuevo, aquí la ecuación, como Jesús resume en el propósito, es
Glorificamos al Padre en la manera como dependemos de Jesús para que finalmente podamos dar fruto. Según los términos de Jesús, hay una manera de mostrar que somos discípulos. ¿Cuál es esa manera? Dando fruto. Y el dar fruto solo será posible si permanecemos conectados a Jesús, que es lo mismo que decir conectado con la palabra. Tristemente, Daniel, hoy el problema es que no vemos la importancia de esa palabra y nosotros le damos un tratamiento extremadamente superficial. Algunos la usamos como un paracaídas, si es necesario. Los que tienen experiencia viajando en los aviones, cuando el avión va a despegar, le dicen que si hay un cambio de presión en la cabina, se van a disparar una cámara de oxígeno para que uno pueda respirar. Yo tengo muchísimos años viajando y gracias al Señor nunca he visto la cámara esa, ni la quiero ver, porque eso no se ha sido necesario. Pero la palabra de Dios no es una máscara de oxígeno así, sino es el aire mismo que respiramos y lo necesitamos continuamente. Perfecto, pastor. La verdad que claro, dicho por el mismo Cristo, la necesidad que tenemos nosotros de la palabra. Qué fácil por la cantidad de cosas que están a nuestro alrededor, nosotros descuidamos lo más importante para vivir una vida cristiana que agrade a Dios y para poder cumplir el propósito para el cual Dios nos ha traído a este mundo. Yo sé que hoy, oyendo esto, muchos de los que están expuestos a este programa pensarán, mira, yo he descuidado mi relación con Dios, yo ya no tengo esa comunión que tenía cuando inicié. A mí me gustaría que termináramos el programa de hoy compartiéndole a esas personas que tal vez han descuidado eso, esa relación con el Señor, cómo estimularlo a cultivar una mayor dependencia de Cristo. Y yo creo exactamente, Daniel, que el propósito de Jesús aquí a estos discípulos que estaban turbados no era enjuiciarlo, el propósito no era cargarlo más, el propósito era estimularlo, dirigirlo. Y yo creo que en una reflexión como esta, la clave es entender, la palabra de Dios no es una opción para nosotros, es como el aire que respiramos, el alma nuestra necesita esa palabra para alimentarse. Debemos desarrollar con intencionalidad una comunión diaria con Jesús y eso es a través de su palabra. ¿Cuál es el problema, Daniel? Que hay tantas distracciones ahora mismo, hay tanta competencia demandando nuestro corazón que necesitamos sabiduría para priorizar nuestras necesidades. Hermano, nuestra principal necesidad es Jesús. No podemos subsistir sin Él. Necesitamos depender de Él. Por tanto, seamos sabios y oremos que Dios nos conceda esa gracia para que veamos la necesidad de su palabra continuamente. Bueno, la verdad, pastor, que nuevamente muchas gracias por ser un instrumento útil en la mano del Señor y compartiendo la palabra. Yo oyéndolo ahora a usted, recuerdo cuando daba clases de escuela bíblica y hablábamos de cómo ver a Dios en el sufrimiento, la historia de Fanny Crosby. Y ella, una hermana que escribió más de 8,000 himnos, que quedó ciega a los 6, 7 años de edad por una mala práctica, y le preguntaron a ella que si ella deseaba ver, que si ella no se lamentaba el no poder ver, y ella decía que si ella hubiese podido ver, se hubiera distraído con tantas cosas a su alrededor, que no iba a poder cumplir el propósito para el cual Dios la había creado. Y yo creo que eso es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nos distraemos con tantas cosas alrededor que perdemos la oportunidad de poder ser fiel al llamado que Dios nos ha hecho en este mundo. Y ella decía, sí, yo voy a ver, y el primero que voy a ver cuando llegue al cielo es a mi Salvador. La verdad es que Dios nos ayude a nosotros a entender la necesidad que tenemos de estar conectados con Cristo, de estar conectados con su palabra. El mundo nos habla de que podemos hacerlo en nuestra fuerza, de que confiemos en nosotros mismos, de que somos responsables de nuestra felicidad. Sin embargo, Cristo nos dice, a través de su palabra, como hemos visto hoy, que Él es la vid verdadera, que la verdadera felicidad solo la podemos obtener a través de Él, que solo podremos cumplir nuestro propósito unidos a Él, que solo podremos dar fruto y glorificar a Dios llenándonos de su palabra y que separados de Él
nada, absolutamente nada podremos hacer. Que Dios nos ayude a rendirnos, a entender que solo no podemos, que dependemos completamente de Cristo y que día a día podemos poner nuestros ojos en la cruz para recordar que Cristo cargó con nuestro pecado, que descansemos en su maravillosa obra a nuestro favor, que a los que hemos creído, Él no nos ha dejado solos, nos ha dejado el Espíritu Santo para guiarnos. Cristo murió en la cruz, pero se levantó de los muertos. No olvidemos su resurrección. Llegará el día donde podremos estar unidos y disfrutando de la vida, Cristo, por toda la eternidad. Que Dios nos conceda vivir a la luz de la eternidad. Por hoy hemos terminado. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.